Una de las actividades más comunes dentro de Photoshop es la del retoque fotográfico. Esto nos permite corregir algunos defectos que tenga la imagen. Para ello, Photoshop nos ofrece una serie de herramientas que nos permiten corregir una gran variedad de problemas. En este punto, es importante tener en cuenta que esto puede ser un trabajo laborioso y que requiere paciencia para lograr los resultados deseados. En esta ocasión, trabajaremos con la herramienta Pincel Corrector. Esta herramienta nos permite pintar con píxeles muestreados de zonas cercanas para corregir imperfecciones. Esta herramienta la encontramos en la caja de herramientas junto con otro grupo de pinceles de las mismas características. En la siguiente imagen quitaremos esa imperfección utilizando la herramienta Pincel Corrector, que la encontramos de este lado. Damos un clic derecho encima de la herramienta y nos aparecerán estas opciones y seleccionamos la que dice herramienta Pincel Corrector. O también podemos acceder a este menú presionando la tecla J. Seleccionamos y nos aparecerá este circulito, y si hacemos un clic izquierdo sobre nuestra imagen nos va a aparecer este mensaje, que no se ha podido utilizar el pincel corrector porque la capa clonar ha sido trasladada o eliminada, y debemos de pulsar Alt más clic izquierdo para definir un punto de origen en la capa activa. Lo que nos quiere decir esto es que pues vamos a tener que presionar la tecla de Alt más clic izquierdo sobre una parte donde la piel pues esté bien, sin imperfecciones. Por ejemplo, aquí presionamos la tecla de Alt y damos un clic izquierdo y listo. Como podemos observar, ahora sobre nuestra brocha o nuestro pincel apareció la parte donde dimos un clic izquierdo, y esto lo vamos a dar después un clic izquierdo encima de esto, de la imperfección. Pero antes de eso, si a nosotros nos sale el pincel así, por ejemplo, muy chico, casi siempre por lo regular creo que nos va a salir así, entonces lo que tenemos que hacer es presionar un clic derecho encima de la imagen y nos aparecerá este menú, o directamente también con un clic izquierdo de este lado en la flechita damos un clic y nos aparecerá el mismo menú. A mí se me hace más fácil dar un clic derecho sobre la imagen y que esté de este lado. Entonces aquí donde dice tamaño vamos a aumentar la brocha. Siempre hay que aumentarla a que esté más grande que la imperfección que vamos a tapar. Por ejemplo, aquí si la ponemos no se va a ver muy bien, entonces tenemos que tener la brocha un poco más grande. Yo la voy a poner así. Y la dureza, por ejemplo, si se fijan aquí está muy cortado. Vamos a dar un clic aquí y pues ya se ve bien. Pero por ejemplo en la dureza vamos a ver la brocha. Si se fijan, en las orillas está muy cortado. Si por ejemplo nosotros bajamos la dureza, se va a ver una difuminación en la brocha. Si se fijan, que ahora ya no abarca todo el círculo, sino como que se ve una difuminación. Y entonces pues eso también es muy bueno. Por ejemplo, cuando queremos que no quede así tan cortado y que quede un poco más difuminado. Pero por ejemplo en esta ocasión pues ya quedó bien. Solamente damos un clic izquierdo y listo. Nuestra imperfección ha desaparecido. Pero esto comúnmente no se debe de hacer de esta forma. Siempre debemos de crear una nueva capa para trabajar sobre la capa y que nuestra imagen original no se modifique para nada. Porque en dado caso que queramos volver a recuperarla, puede ser que ya no podamos recuperar nuestra imagen originalmente como la teníamos. Entonces vamos a dar control más alt más z para deshacer y vamos a crear una nueva capa. Y vamos a trabajar encima de esta capa para que nuestra imagen original no se modifique. Bueno, para esto vamos a seleccionar nuevamente nuestra herramienta de pincel corrector y nos aseguramos que en la opción de muestra esté seleccionada la opción de todas, porque luego después no tendremos los resultados que queremos. Por ejemplo, si tenemos seleccionado esta opción de capa actual y damos un clic, vemos que no se ve igual que como nos había quedado. Entonces para esto tenemos que tener seleccionada la opción de todas. Si damos un clic aquí, clic izquierdo, vemos que ya queda igual que como lo teníamos antes, pero aquí en esta ocasión en esta capa se nos ve un punto.
y en la capa de abajo aparece pues normal como es la imagen real. Entonces esto lo que estamos haciendo es trabajar con una capa encima para que nuestra imagen, la imagen original, no se nos modifique por si queremos, nos hemos ido mal y queremos volver a empezar o cualquier cosa que falle. Siempre es muy importante trabajar con capas para que nuestra foto original no se modifique. Entonces, tenemos el siguiente caso, que sería esta imagen, que también pues vamos a corregir de la misma manera. Vamos a crear una nueva capa. Seleccionamos la opción de herramienta de pincel corrector, igual, pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos de este lado el modo de fusión de por ejemplo, que sería el pincel. Vamos a acercarnos un poco con la tecla Z, la herramienta de lupa. Volvemos a seleccionar nuestra opción de pincel corrector y vamos a presionar Alt más clic encima de un pedazo de, por ejemplo, de la cara, que nosotros digamos este se ve bien. Damos un Alt más clic izquierdo y con esta capa seleccionada vamos a dar un clic encima. Si damos un clic, vemos que ya se ha corregido. Entonces debemos de tener en cuenta que también están los modos de fusión. Por ejemplo, aquí estamos en el normal, pero por ejemplo si ponemos en reemplazar, damos un clic, vemos que no se ve igual. Si damos en multiplicar, vemos que pues creo que no pasa mucho. Bueno, aquí están estos modos de fusión. Debemos de tenerlos en cuenta porque si lo tenemos en otra opción, por ejemplo aquí en multiplicar, por más que le demos, por más veces que le demos, pues no va a quedar como nosotros queramos. Entonces hay que tener en cuenta también eso. Bueno, vamos a cambiar aquí en normal, que esté la opción en todas. Ah, caray, ya le borré aquí, creo que la nariz. Ah, no. Aquí está. Bueno, vamos a dar aquí que esté normal, Alt más clic izquierdo. Y vamos a poner aquí como que está demasiado grande, por eso es que también se ve así medio extraño. Vamos a hacer el pincel un poco más pequeño, que esté un poco más grande que la imperfección. Yo creo que de este tamaño estaría bien. Y simplemente damos un clic izquierdo y listo. Como vemos, se ha borrado. Pero ahora, ¿qué sucede cuando tenemos una imagen que tiene más imperfecciones? Pues es prácticamente lo mismo. Simplemente seleccionamos nuestra herramienta de pincel corrector. Vamos a crear una nueva capa. Nos aseguramos que esté en modo de fusión normal y en muestra que estén todas. Vamos a trabajar en la capa que creamos. Vamos a presionar la tecla Z para acercarnos. Damos un clic y arrastramos. Aquí necesitamos una brocha un poco más grande. Vamos a presionar clic derecho y vamos a aumentar. Yo lo voy a poner en 50. Aquí así en 58, con una dureza del 50%, 51 por ahí, 50. Vamos a dar Alt más clic derecho, no, es clic izquierdo encima de un pedazo de piel que se vea pues bien. Por ejemplo aquí, damos un clic izquierdo y comenzamos a dar clics. Vamos a dar clics encima de todas estas imperfecciones y como vemos pues se van borrando. También podemos pintar, por ejemplo, damos un clic sostenido, lo dejamos apretado y también podemos pintar, pero en pedazos, ahora sí que muy pequeños, porque por ejemplo si nosotros comenzamos a pintar todo esto y decimos, no, pues lo voy a pintar así, todo mejor de una vez, puede ser que suceda esto porque, como podemos observar, del lado izquierdo, en la parte de arriba de donde está nuestra brocha, hay una crucecita. Esa crucecita es la que va diciéndole a nuestro pincel dónde pintar. Y si soltamos, ¡zas!, pues va a aparecer la boca porque la acabamos de pintar también. Entonces siempre es muy recomendable, si queremos pintar, hacerlo en pedazos pequeños o simplemente dando clics.
sobre las imperfecciones. Y como vemos, pues va quedando muy bien. Ya como podemos observar aquí, pues quedó muy bien a comparación de cómo estaba. Pero vamos a corregir también en la parte de arriba. Vamos a dar unos cuantos clics. Aquí hay que tener en cuenta también no acercarse mucho a estos lados porque luego después queda de esta forma. Hay que intentar no pegarle demasiado en las orillas o hacer la brocha un poco más pequeña, como por ejemplo aquí también queda un poco extraño. Vamos a dar Alt más clic y izquierdo encima ahora de este lado y podemos hacer la brocha un poco más pequeña para que no ocurra eso. Y empezamos a dar unos cuantos clics en estas manchitas que hay por aquí. Y listo. Ya tenemos aquí nuestra imagen prácticamente terminada. Ahora si queremos un poco más de que se vea un poco más bonito, pues vamos a tener que dedicarle un poco más de tiempo. Bueno, ya sí. Bueno, ya como podemos observar aquí nuestra imagen pues ha quedado muy bien. Si ocultamos la capa donde dimos todos estos retoques, vemos cómo está la imagen original y cómo está la imagen pues ya modificada con la herramienta de pincel corrector. Y pues bueno, esto sería todo. Más adelante vamos a ver las otras herramientas que también son para hacer correcciones, por ejemplo esta herramienta de parche y la herramienta de pincel corrector puntual. Bueno, recuerda que si te ha gustado el video, deja tu like y nos vemos en la próxima.